bueno, estábamos conversando justamente recién con Ángel, cómo es la cuestión del cierre de la materia. Son materias cortas, así que como que una vez que nos empezamos a conocer, termina la cosa. Pero bueno, Tal a cual. ver, pasa eso, ¿no? A ver, la idea es la siguiente. Eh, Ustedes tienen para participar en los foros, que son 8, uno por cada semana, y las 8 tareas. Eh, y el último encuentro, la última clase sincrónica la tendremos el viernes 27. Con lo cual, el viernes 4 de octubre, digo bien, ¿no? Sí, viernes 4 de octubre, sería la fecha de cierre, o sea, la última fecha de recepción de tareas y de, de foros, de la participación en los foros y de envío de tareas. Ese viernes 4, la semana siguiente a la última clase sincrónica. Una vez que cerramos esa semana, o sea, ese viernes 4, que es el último día, ya puedo hacer un promedio de las calificaciones y ver quiénes regularizan la materia. Y yo supongo que en las próximas semanas ya tendré una idea, ya me darán una idea de la facultad de las fechas posibles para tener el encuentro eh, virtual de examen. Tendremos que ver la fecha y el horario. A mí la verdad que este horario me parte al medio, pero bueno, veremos cómo lo hacemos. Eh, bueno, y entonces, en ese encuentro, aquellos que hayan regularizado la materia, que hayan entregado las notas y que la calificación, el promedio de y esté todo en orden, eh, simplemente nos encontraremos virtualmente para conversar de la materia, ¿sí? Pablo, acabo Va a de ser el próximo. fijarme y Sí, la fecha tuya de examen, la oficial, digamos, es 9/10. el 9 del 10, que es miércoles, ok, bien, Pero, como te dije, lo podés sí, arreglar. Ellos tienen que anotarse el examen para esa fecha, pero vos podés arreglar cuando vos podés. bien, bien. Perdón, ¿cuándo es? Perdón, perdón. ¿Cuándo es la materia? 9 9 de octubre. de octubre es 9. la fecha Perfecto, oficial, que es la que tienen que anotarse perfecto. para el examen, pero depende del Exacto. profesor que pueda ese día o no. Buenísimo. No, y la hora, Eh, perdón, y la hora también la podés cambiar vos, Pablo, si querés. O sea, no tiene que ser a esta hora, a las 7 de la tarde, hora el, argentina, puede ser a las 3, 4, eso depende y de los compañeros. De mañana. O de eh, mañana, bueno, de mañana a veces, pero bueno, Pero no. algunos pueden a la mañana, sí, se ha hecho Claro, algunos algunos a la pueden a la mañana y mañana. otros a la tarde. ok, bueno, eso entonces lo vemos. Yo miércoles es medio difícil, pero tal vez lo podríamos, después les confirmo, pero podamos pensar en el viernes 11 tal vez, que sería el viernes siguiente. Pero bueno, eso en la próxima semana yo les confirmaré cuando tenga ya oficialmente la fecha. Pero bueno, ¿Hay mm, un trabajo final de esta materia o no? no, no, No. no, no, no. Ya de hecho, los foros y los trabajos parciales ya son más que suficientes. Bien. Así que la persona que va presentando semana a semana la participación en los foros y presenta los trabajos, si están aprobados los trabajos, ya está. No voy a pedir otro trabajo más, porque además la materia es bimestral y porque además tienen que hacer 2 participaciones por semana. Así que es mucha la carga y además eso duplicado en otras materias que seguramente también estarán cursando. Así que no vamos a hacer un trabajo final y ese encuentro final va a ser simplemente una formalidad para conversar sobre la materia
pero no es que tienen que preparar un tema, una exposición oral, ni nada por el estilo. Bien. No te puedo poner al tanto de las elecciones en Racing ese día, por ejemplo. Que estás afuera, yo ese me día preocupo por vos. Y ese día te son, pongo, te digo, Milito, Blanco, Loso Fernández, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿cuándo es, Che, que se vota? En diciembre, Ah, mira. sí, pero bueno, después te cuento que está por bajarse Blanco, parece, Ah, familia. mira. Por eso, Sí, charlamos sí, ese de día, Milito no sabía. digamos. Llamó un poco de Pablo y otro poco de eso. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, muy bien. Bueno, han leído durante la semana pasada, han profundizado, en realidad el viernes pasado hicimos el puntapié inicial de estas dos clases que le dedicamos a las cartas llamadas deuteropaulinas. Comenzamos el viernes pasado hablando de Efesios y de Colosenses, y durante esta semana han leído algo del capítulo del libro de Rafael Aguirre, pero en realidad el capítulo está escrito por Carlos Gil. ¿Qué les pareció ahí? Bueno, ahí Dani se me anticipó a la pregunta. ¿Cómo vieron la lectura? ¿Cómo se encontraron con el texto, con el libro el texto de Carlos Gil? ¿Pudieron leerlo, profundizar? A mí me Buenísimo. encantó, A mí también. a mí me encantó. O sea, es muy Bien. ameno, o sea, la lectura es muy, te va llevando sola. O sea, cuando querés pensar, terminás de leer las páginas, ¿no? Como lo lleva muy, muy enganchadito, me gusta mucho. Y a mí particularmente algo que me gustó fue cómo fue llevando la evolución de la concepción, ¿no? de la enseñanza de Pablo, aún de la imagen de Pablo y de todo, unido a la sociología. Es algo que o sea, la lectura que hace de McDowell, creo que era, pero McDonald's. cómo va caminando, McDonald's, perdón, yo no me acordaba si era McDonald's, que bueno, pero cómo iba caminando junto con ese, como ese hilo social, ¿no? O sociológico, perdón, Sí, sí. pero como, no sé, a mí me encantaba, me encantó, o sea, de verdad es como con mi esposa, con Cata, se lo comentaba, y digo, no, mira qué locura esto, como que me quedé, o sea, muy impactado. Yo no me acuerdo si lo había leído o no, esta parte, pero no sé, ahora es como que me cayó al leerlo tranquilo y eso, la verdad que me gustó mucho la mirada que le da y el enfoque, ¿no? Y creo yo la importancia que toma esto de lo pater familia, ¿no? De cómo era el tema de las casas y cómo la iglesia toma ese concepto para ir viendo el tema de, bueno, esto de como de liderazgo que había, cómo manejar como la interna, en eso que él dice que la segunda generación y la tercera, lo que el problema, uno de los grandes problemas que tiene es que crece tanto, que bueno, lo que cuesta es como unirlo, no sé si unirlo, pero no era la palabra unirlo, pero como sí, como sedimentarlo un poco y cómo utilizan ese concepto de casa, ¿no? Y de los conceptos del amo, el siervo y todo eso, con sus Ujú. críticas, me pareció excelente. Bien. Bueno, me Sí, alegro. Sí, María Luz. muy interesante, muy lindo, eh, muy interesante la asociación que hace entre el cambio generacional y el contexto y lo que significó, cómo Pablo siguió estando de alguna manera con ellos en forma espiritual y como preservación de sus enseñanzas fundantes, y al mismo tiempo son obligados a hacer cambios por la Mm, circunstancia, por el contexto, y cómo esos cambios por el contexto terminan cambiándolos a ellos mismos. ujú. Hay ahí una dialéctica. Este, Eso es muy interesante. Yo me preguntaba, ¿qué sabrían aquellas comunidades fundadas por Pablo de lo que pasó con él? Mm. No, es imposible saber, ¿no? Y es Pero, muy difícil, es muy difícil. porque estas cartas se pasaban de una comunidad a otra.
se intercambiaban, se compartían, se preservaban. Eh, las comunicaciones no eran buenas, quién sabe si sabían que estaba preso, que murió, y que, eh, Eh, yo tiendo a, me inclino a pensar en que sí, que las comunidades eran conscientes de que Pablo estaba preso, que había muerto, y que estas cartas eran una manera de, porque además estamos hablando de unas décadas después, ¿no? De la muerte de Pablo. Entonces, sería muy extraño que las comunidades no estuvieran al tanto de la muerte del personaje fundador, iniciador de las comunidades. Entonces, realmente sería muy complejo. Entonces, yo creo que las comunidades, además estamos hablando también posiblemente de segundas generaciones en las comunidades, ¿no? O sea, no solamente son la escuela paulina los que cambian de generación, sino también las nuevas generaciones en las mismas comunidades que están, digamos, bajo el ala o bajo la figura de Pablo, y que son conscientes de que esas cartas son escritas, son actualizaciones, son escritas por discípulos de Pablo, por esto que decíamos de la escuela paulina. Yo no creo, a pesar de que hay autores que consideran que las cartas son un intento de, como de que los autores se quieren hacer pasar por Pablo para darle autoridad a sus escritos. Hay autores quienes lo han propuesto, ¿no? Como que son intentos de engañar a las comunidades, engañarlas en el sentido de quién es el autor. Pasa que es muy difícil porque estamos hablando de, como digo, de varias décadas después, y Pablo no era inmortal. Entonces, si, como en caso de las pastorales, que es lo que vamos a ver hoy, que si tendríamos que ubicarlas a finales del siglo I, o como algunas se arriesgan a las primeras décadas del siglo II, imposible que Pablo estuviera vivo. seguro. Y que Timoteo fuera el mismo Timoteo y todo eso. Exactamente. Y después hay otro aspecto que el tema, por ejemplo, del código familiar, Sí. cómo cambia en Efesios con respecto a Colosenses unos años después. Ahí queda como esa sensación fea de decir, bueno, hay como una resignación, como se dice ahora, resignación de los derechos humanos, de los derechos. Hay una resignación de los derechos de las mujeres, de los esclavos, Sí. por ese tema de la acusación que se hace en la sociedad grecorromana de la conducta hacia la conducta de los cristianos, ¿no? O de estas comunidades de creyentes. Eso bueno, que llama la atención. Vamos, en la última clase que vamos a tener, en esa última semana de lecturas, vamos a leer un capítulo de un libro que se llama El primer Pablo, de dos autores que se llaman Borg y Crozan, en donde ellos analizan, porque, digamos, yo quise ir haciendo la materia de modo sumativo, ¿no? Primero vemos a Pablo, su biografía, las dos primeras clases. Después hicimos 2 clases de cartas auténticas, 2 clases de las llamadas deuteropaulinas, que con esas 2 terminamos hoy, y nos quedan 2 temas más, que es uno, una especie de síntesis de los nuevos abordajes que hay en la manera de interpretar a Pablo, que eso lo vamos a hacer a partir del próximo viernes. Y después en la última clase vamos a, tal vez me equivoqué en el orden, pero bueno, no importa, para el año que viene lo cambiaré. Vamos a ver un ejemplo concreto, y en ese capítulo los autores muestran
cómo en esos dos temas, como es el tema del patriarcado y el rol de la mujer y el tema de la esclavitud, cómo se va viendo la diferencia explícitamente a través del análisis de los textos. Esa clase la vamos a hacer tal vez un poquito más expositiva y vamos a ir viendo textos y comparando cómo se abordan en el tema, esos temas en las cartas auténticas, cómo se abordan en Efesios Colosenses, cómo se abordan en las pastorales, y nos vamos a animar a hacer algo que no hacen Borg y Crozan, pero está sacado de un artículo de Néstor Míguez, que ha trabajado también en el tema, un artículo publicado en la revista bíblica, de la revista bíblica de interpretación bíblica, la RIBLA, también sobre la interpretación, sobre todo de las pastorales. Y a propósito de eso también, estuve mirando el artículo de Elsa Tames, Sí, el de que habla de la carta a Timoteo, también sí, tiene que ver con esto. sí, claro. Porque tenemos solo la introducción, pero ese libro está. Sí. eh, ¿Yo subí la introducción solamente o subí el libro? sí, la introducción, me quedé con ganas de ver el resto. Ah, mirá, yo pensé que había subido, que había mandado el libro completo. Me voy a fijar, si tengo completo lo mando. Ah, El libro es este libro. Está publicado por la editorial esta Salterrae. Elsa Tames, seguramente la escucharon nombrar. Elsa Tames es una biblista ya jubilada. Trabajó muchísimos años como docente en la Universidad Bíblica Latinoamericana en Costa Rica. Ella es mexicana. Y este libro, Luchas de Poder en los Orígenes del Cristianismo, que lo publicó, como digo, con Salterre, es justamente sobre la interpretación de la primera carta a Timoteo. Yo lo que les sugería es la lectura de la introducción para no reventarlos con lecturas, ¿no? Y la otra lectura es la de unas páginas del libro de Barbaglio que leímos en la primera semana. Ah, claro, está el libro completo, María Luz. ¿Está el libro completo? Yo paso el capítulo que hay que leer, pero está el libro completo. entonces Está me en el quedé con lo que tú pasaste. Sí, El sí, libro no, está en la plataforma. sí. Ah, Excelente. Ya lo paso también para que lo tenga. gracias. Gracias, Ángel. No, Disculpa, no ya sabía. estaba empezando a dudar de mí. Me quedé con ese que Sí, no, pasó. yo también me fui a buscar porque me quedé con la duda, pero me Claro, parecía que sí que estaba. Lo que perfecto. pasa es que yo les doy la lectura, Claro. ellos lo pueden buscar en la plataforma. Sí, bueno, aprovechenlo, descárguenlo, el libro entero. Incluso los otros también, en la plataforma están los PDF completos de los libros, así que aprovechen el recorte que reciben, pero si lo pueden descargar directamente de la plataforma mejor, porque van a descargar el libro completo y les queda. Y bueno, el libro justamente, ella analiza primero a Timoteo, que es una de las pastorales, pero tal vez no sé si es la más compleja, porque las tres son complejas, pero Primera Timoteo tiene una complejidad extra porque tiene textos muy duros, sobre todo específicamente con el tema de la mujer. Así que es un libro, y bueno, justamente ella es una autora que es una mujer y aborda justamente, ¿no? Desde su lugar, desde quién es, aborda la temática de una manera distinta. Y siempre está bueno leer autoras, en este caso latinoamericanas. Se habrán dado cuenta que Carlos Gil usa el mismo marco teórico que Richard Pervo, que era el autor que yo estuve compartiendo la semana pasada en la clase, que es la autora esta que comentaba Daniel, que es esta mujer, es Margaret MacDonald. Margaret MacDonald hizo su tesis doctoral, esta es su tesis doctoral traducida al español, en Oxford, creo. Sí, en Oxford. Tranqui, El Margaret. libro, sí. El libro está publicado en el 88 en inglés. Y Sígueme lo tradujo en el 94. Ahora fíjense que estamos hablando de un libro que ya tiene 30 años
pero se sigue citando el marco teórico. Realmente esto es lo que se llama una tesis que hace un aporte real al crecimiento y al avance de una disciplina. Realmente es una obra espectacular y en donde ella plantea este tema de la evolución en las 3 generaciones. Las comunidades paulinas, estudio sociohistórico de la institucionalización en los escritos paulinos y deuteropaulinos. Fíjense cómo plantea, lo menciono porque es el marco teórico que utiliza Carlos Gil, es el marco teórico que utiliza Richard Perbot, es decir, siguen pasando los años, pasaron 30 años y se sigue usando el mismo marco teórico para pensar en la evolución que se ve en las cartas paulinas. Dice el texto, las comunidades paulinas el libro de las comunidades paulinas es un estudio sociohistórico de la cristiandad primitiva que incorpora perspectivas teóricas de las ciencias sociales, como decías vos, Daniel, hace un ratito. El corpus paulino constituye un valioso testigo para estudiar el desarrollo de la iglesia primitiva, ya que contiene, junto a los más primitivos escritos de que disponemos, las cartas auténticas de Pablo, década del 50, otros que podemos datar en el siglo II. Según esta autora, las pastorales son y bueno, Richard Perbot piensa algo parecido, las data por el 120, 130, y otros que reflejan el ambiguo periodo que siguió a la desaparición de las primeras autoridades, como son Colosenses y Efesios, las cartas que estuvimos estudiando durante la semana que pasó. El objetivo primordial de esta tesis es describir el proceso de institucionalización en las comunidades paulinas. Estudiar la transformación de la Iglesia desde sus comienzos carismáticos, de libertad organizativa, hasta su más fuerte estructuración en el siglo II. Cómo ese movimiento carismático de la década del 50 se empieza ya a institucionalizar en las primeras décadas del segundo siglo. La evidente evolución que se percibe en estos escritos no puede explicarse simplemente por el retraso de la parucía o por la lucha contra el gnosticismo, que suelen ser 2 de los motivos que se han dado para explicar esas diferencias entre las cartas, ¿no? Es decir, como la parucía se demoraba, fue necesario la institucionalización, la organización, que no está mal, que es una explicación, pero que no es la única. Y tampoco la lucha contra el gnosticismo, que Ireneo, si mal no recuerdo, es el que cuando a fines del siglo II, cuando él discute contra los gnósticos o trata de desbaratar las enseñanzas del gnosticismo, cita textos de las cartas pastorales, cita textos de Timoteo y de Tito. Dice, el deseo de evangelizar, la función de la familia grecorromana como modelo de la comunidad, las tensiones con los de afuera, también han influido en el proceso de consolidación de las estructuras eclesiales. Hay varios factores que influyen en esa institucionalización. Entonces, en el libro ella quiere demostrar que en la iglesia primitiva no solo las ideas configuraron la realidad, sino que también la realidad social contribuyó a la construcción de las ideas, ¿no? Perdón, justo de eso, Ese vínculo. hay una oración que ahí, súper básico, pero creo que tiene que ver con eso que dice Carlos Gil, que decía que es importante situar en su contexto estos datos de la evolución de la tradición paulina. O sea, como que no solamente, como vos decías, no solamente esto de la tradición paulina, sino el contexto que había para que la tradición paulina tenga que hacer esos cambios que bueno, mencionaba María Luz y todo lo que estuvimos leyendo, ¿no? Es como, y por eso creo que en ese punto me llevo el libro también para leerlo, me encantó, fue el tema social y cómo impactó también en la iglesia, ¿no? En ese punto. Porque casi siempre se dice al revés, ¿no? Como que, bueno, la iglesia fue la que hizo cambios, la que evolucionó, la que revolucionó, y ver esta idea nos lleva a, bueno, eh, veamos que también, o sea, la iglesia fue revolucionándose o evolucionando aún la tradición por su contexto social, ¿no? Como, y bueno, Sí, y creo que Carlos Gil también, Carlos Gil menciona también esto de intra y extra, ¿no? Como dentro y fuera, ¿no? Esos cambios que produjo
Es que tanto los socios. hay una relación entre cómo, bueno, ahí lo decía, ¿no? Cómo las ideas configuran la realidad, pero también la realidad social transforma las ideas, ¿no? Hay un círculo, hay una mutua, no solo desde el ideal, pensamos como vos decís, ¿no? Claro, el evangelio es lo que transforma, bueno, está bien, sí, sí, pero sería muy inocente de nuestra parte pensar que la iglesia, como fenómeno humano y social, no es influenciado por los distintos contextos sociohistóricos. Y eso se ve reflejado en el Nuevo Testamento y se ve reflejado específicamente en estas cartas. Entonces ella, en las 3 generaciones, cuando habla de la primera generación, la época de Pablo, habla de la institucionalización constructora. Y a mí lo que no me gusta, lo que no me cierra, o no sé si es un problema de la traducción, o no me cierra, que usa la palabra institucionalización para las 3 generaciones. Para mí, a la primera generación no le va la idea porque la idea de institucionalización, yo sé que tiene distintas acepciones al término, pero tal vez suena más a rigidez. Y bueno, el primer capítulo habla de cartas de Pablo como con una institucionalización constructora de la comunidad. Es un tiempo de construcción, es el tiempo en que empieza a germinar la semilla, es el nacimiento. Cuando habla de Sí, Colosenses y casi que no saben Efesios, ni lo que está pasando, ¿no? O sea, que ni saben lo que está pasando. O sea, que sí, estamos haciendo esto, pero no sabemos que es algo nuevo. O sea, sí, sí, ¿qué sí, querés institucionalizar si estás descubriendo qué es recién, ¿no? Como, sí. sí, yo creo que más ahí. Creo que Carlos Gil hace esa. Carlos Gil creo que en su texto como que, bueno, está todo bien, pero lo ve más en la segunda y en la tercera, ¿no? Da a entender eso Es en el que a texto. mí me parece que, claro, el proceso de institucionalización se va dando, eh, pero bueno, todo depende de cómo se interprete la palabra institución, ¿no? Ahora, perdón, Pablo, eso quería decir, porque yo la palabra institución la veo más como estructura. Entonces, yo lo que creo, las estructuras no tienen por qué ser racionales, pueden ser irracionales, Ujú. pueden hacerse en torno a un líder, pueden hacerse en torno a una figura, Sí, pueden hacerse en torno a muchas cosas. Entonces, eh, tal vez nosotros tenemos un concepto muy rígido de la palabra institución. es posible. Y a ver, yo quería contar una cosita y no quería interrumpir, Dale, pero dale. ayer me pasó una cosa muy particular, esas cosas que, no sé, o que uno está muy influenciado. Yo venía leyendo estos días, tanto para el foro como para el trabajo, venía leyendo eh, algunas fuentes, ¿no? Y la verdad que me impresionó mucho, ¿no? Porque yo trato de ser muy analítico, por ejemplo, con estas cosas de la mujer, de la esclavitud. O sea, son temas que me interesan mucho, porque, a ver, yo vengo de la política, ¿no? Entonces, a ver, no hay esclavos, pero sí hay esclavos en esta época. Entonces, esas cosas a mí me, me- me espabilan un poco. Pero ayer particularmente fue que estaba terminando, entre a la tarde tenía que ir a un médico y me tuve que tomar un Cabify. Y viajé con un chico de 22 años, con el que hablamos de política, un chico que a ver, era licenciado en marketing, una cosa así, y vi una visión de la política que yo había conocido, ¿no es cierto? Que yo había conocido en 40 años, o sea, un chico de 40 años menor que yo, que me quedé, dije, y lo asocié con Pablo, lo asocié con la tercera generación de Pablo, ¿no es cierto? Dije, pero para que este pibe está pensando otras cosas. A la noche tuve una cena con gente, amiga mía también, todos pendex como yo, alguno un poco más grande. Hay un viejo que es un gran pensador que tiene 87, 88 cumplió, y tiene, no tengo ni la mitad de la cabeza. Y se estaba hablando de las viejas estructuras de la política, ¿no? Todos venimos de militancia política. Y yo digo, wow,
cómo o sea, nos quedamos en la primera época. Mm, Había uno un poco más joven que quería avanzar, aunque sea a la segunda, que decía, no, pero tenemos que enfatizar en esto. Y junto con lo que había visto a la tarde con este chico, la verdad que me dio todo un ejemplo de lo que venía leyendo o sea, yo dije en broma recién la hija de Ronald McDonald, pero la verdad que esta McDonald es, eh, yo creo que le hacía, pero por eso, por lo que yo leí, y a lo mejor tal vez me hubiera gustado en algún momento ver alguna frase en inglés sobre esto que vos decís de institucionalización, yo creo que se refiere más a la estructura que se va dando espontáneamente. puede ser, sí, sí. De hecho, la palabra española también, digamos, tiene la acepción, no necesariamente de una cuestión rígida. Claro, por eso es una cuestión viva, porque las instituciones deberían estar vivas, porque si no se Sí, mueren, sí, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esa primera vida que le dio Pablo, consciente o inconscientemente, eso no lo sabemos, se fue sí institucionalizando de otra manera, más ahí sí ya hubo una formalidad mayor, y bueno, y las cartas pastorales que ya son digamos, entre comillas, el colmo de sí, la sí. institucionalidad, ¿no? O sea, Bueno, las tres palabras hablan de construcción, de estabilización en Colosenses y claro, Efesios y de protección de la comunidad, en el caso de las cartas pastorales, según la propuesta de McDonald's, ¿no? Eh, Vamos a mencionar algunas cosas. Gracias por el aporte, Alejandro. Está bueno ver cómo eh, estamos hablando de cuestiones sociales, ¿no? Que también se aplican a sociales, políticas, y que se aplican para interpretar un movimiento religioso, y también se puede aplicar para estudiar otros fenómenos sociales. Ni hablar, ni hablar. eh, yo le decía a este chico de ayer, le digo, yo no te puedo hablar de revolución guevarista, porque si no tenemos que ir a Chivilcoy en el Cabify para que te explique lo que fue la revolución guevarista y que lo que fue la Argentina de los 70. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De eso se Claro, trata. claro. Eh, Algunas palabras vamos a mencionar sobre las pastorales, a pesar de que este va a ser el tema que ustedes van a leer. Van a leer, yo lo que les sugiero es que lean primero el texto de Barbaglio, si pueden, o por lo menos les va a hacer más sentido, y después profundizar con el de Tames. No importa, si ya leyeron el de Tames, háganlo al revés, no hay ningún problema. Eh, ya prácticamente, digo prácticamente porque nunca se puede decir no, o todos o ninguno, ¿no? Pero prácticamente hay un consenso muy generalizado eh, en sostener la no paulinidad, o la deuteropaulinidad de las cartas pastorales. Es muy complejo en el mundo académico encontrar autores que sostengan el origen paulino de las cartas pastorales. Con Efesios, Colosenses, a veces pueden haber más autores. La verdad es que con las cartas pastorales es complejo, y además es un fenómeno complejo desde tiempos antiguos. No es un fenómeno de ahora como autores muy conservadores quieren mostrar, ¿no? Los autores conservadores lo que plantean es por el surgimiento de la crítica bíblica que se cuestiona. No, señor, no, señor. El problema de las pastorales viene del siglo II, eh, de cómo fueron recepcionadas estas cartas. Eh, las cartas pastorales parecen no haber circulado de manera independiente entre sí. Es decir, las cartas pastorales parecen haber surgido como un corpus. Hay varios autores que entienden que ya el origen de las tres cartas fue un origen en común. Tal vez porque el autor o los autores de estas cartas
ya conocían el Corpus Paulino, o ya tenía cierta forma el Corpus Paulino, y entonces estos textos surgen como un corpus, surgen las tres juntas, posiblemente. Y que desde el comienzo hayan circulado ya como una colección, que no circularon de manera independiente entre sí, sino que circularon juntas ya como una colección. Esto es muy posible. ¿Qué caracterizan las cartas pastorales que las diferencian de las auténticas? Bueno, de vocabulario y de estilo no vamos a mencionarlo porque resulta obvio. Antes de la clase me leí las tres cartas pastorales de vuelta. Si leemos, siempre les hago, yo sé que tenemos un montón de lecturas para hacer, pero en este tipo de materias es importante leer el texto bíblico. La literatura secundaria es muy, muy importante, pero el texto bíblico es irreemplazable. Entonces, el ejercicio acá interesante sería leer 2 o 3 cartas de las auténticas, tal vez las más cortas, no importa, Primera Tesalonicenses, Gálatas, Filipenses, y leerlas de corrido y hacernos una idea de cuál es el vocabulario y el razonamiento de Pablo al escribir. Después pasar a leer Colosenses y Efesios. Aun cuando no leamos el texto griego, estamos leyendo una traducción literal en español, ya vamos a notar una diferencia. Tratando de, en caso de que estemos con la camiseta puesta de las 13 cartas paulinas son de Pablo y Pablo no se toca, si somos capaces de acercarnos a los textos sin ese prejuicio, vamos a ver que hay una diferencia, como mencionamos el viernes pasado. Ahora, cuando leemos las cartas pastorales, cuando leemos Timoteo y Tito, la diferencia es enorme. En el estilo, en el vocabulario, es decir, si la primera palabra de cada una de esas cartas no fuera la palabra Paulos, el nombre Paulos, y fueran textos anónimos, difícilmente diríamos que es el mismo autor que Gálatas o Filipenses. Son muchas diferencias, desde el estilo de escritura y desde el vocabulario. Las cartas pastorales están llenas, como dijimos la semana pasada, de hapax legómena, hapax legómena son estas palabras que aparecen por única vez. Cuando se estudia, se analiza el vocabulario de las tres cartas pastorales, hay un montón de terminología propia de estas tres cartas que nunca Pablo utiliza en las cartas auténticas. Segunda, tercera cuestión. Si mal no recuerdo, es 1 Timoteo, en el capítulo 5, me parece, que hace una cita de lo que parece ser el Evangelio de Lucas. Es decir, eso evidentemente no puede haber sido escrito por Pablo. Porque si Pablo escribió en la década del 50 y Lucas escribe a fines del siglo I, evidentemente no dan los números. Parece hacer una cita de Lucas. Posiblemente el autor de las cartas pastorales conoce el libro de los Hechos. Hay muchas similitudes. Por ejemplo, en la despedida de Pablo, en el capítulo 4 de 2 de Timoteo, con la despedida de Pablo con los ancianos de Mileto en Hechos. Hay muchas similitudes entre esos dos discursos de despedida. Uno es un texto narrativo. ¿Se acuerdan cuando Pablo se está despidiendo ahí en el puerto? Mileto, ¿no? Me entró la duda. Hechos capítulo 20. Sí. Bueno, es en Mileto, pero es con los ancianos de la iglesia de Éfeso. Pero es en Mileto, es Hechos 20 del 17 en adelante.
ese discurso de despedida, a ver, el género discursivo, el género literario, discurso de despedida, era un género común en la literatura bíblica. Pensemos en el libro de Deuteronomio, como un gran discurso de despedida de Moisés. Pensemos en el final de Josué, el gran discurso de despedida de Josué. Pensemos en el gran discurso de despedida de Jacob, en Génesis. Bueno, dentro de ese mismo género podemos ubicar la segunda carta a Timoteo como una especie de discurso de despedida puesto en boca de Pablo, pero en forma epistolar. En el libro de los Hechos, capítulo 20, en forma narrativa, también hay un discurso de despedida de Pablo. Pablo que está casi despidiéndose de Éfeso como diciendo, me voy a morir. A pesar de que en Hechos Pablo no muere, parece ser un discurso de despedida de no nos vemos más. Siguiente cuestión, la teología de las cartas pastorales tiene muy poco o casi nada de Pablo. Los temas centrales de la teología paulina están ausentes en las 3 cartas pastorales. Y la discusión con un gnosticismo incipiente no cuadra con la época de Pablo. En la década del 50, el gnosticismo del siglo I, el gnosticismo no estaba ni en el horizonte. Si estamos hablando del año 120, 130, ya sí podemos empezar a hablar de un gnosticismo incipiente. El siglo II es el siglo del gnosticismo, sobre todo mediados del siglo II. Y la posibilidad de que el autor de las pastorales esté empezando a dialogar o a discutir con el gnosticismo, ubica las cartas cerca del siglo II o ya entrado el siglo II. Además, las cartas pastorales tienen similitudes también terminológicas y teológicas con la primera generación de la patrística. Ustedes tuvieron o tienen o tendrán alguna materia de patrística, ¿no? ¿Tuvieron? Sí. Ya la tuvimos Ya el tuvimos, sí, sí. año pasado. Bueno, en la patrística, que es un amplio paraguas, la primera generación de los autores cristianos de la patrística son los llamados padres apostólicos. Dentro de esos llamados padres apostólicos, la carta de Policarpo tiene varias coincidencias terminológicas con las cartas pastorales, en cuanto al vocabulario, en cuanto al estilo. Y también con otros. Lo tenían bastante fresco, ¿no? Sí, están ahí, Lo tenían tan bastante cerquita. fresquito. Tan cerquita. Las indicaciones geográficas que se dan en las cartas pastorales nos dan a entender que podríamos ubicar las cartas en la zona de Éfeso, que fue una zona paulina. Fue zona del ministerio de Pablo. Y que evidentemente después de la muerte de Pablo siguió siendo una zona de influencia paulina. Aunque de manera curiosa, en Éfeso posiblemente se encontraron distintas tradiciones cristianas, porque la literatura juánica también está vinculada con Éfeso. Y alguna otra literatura más, alguna otra tradición más está vinculada con Éfeso. Puede haber sido un centro cristiano muy importante ya en la segunda mitad del siglo I y siglo II. Así que Parvo, por ejemplo, las cartas por el año 120, 125. Ahora, ¿qué fenómeno se da con las cartas pastorales? Desde el punto de vista de la formación del canon. Ustedes saben que el canon del Nuevo Testamento
no es algo que surgió de un día para el otro. El otro día, bueno, compré acá en España un libro que es una especie de colección de textos de la Iglesia, hasta el siglo XVI, la Iglesia, a partir del siglo XVI, la Iglesia Católica, que hace una especie de resumen de textos de la Iglesia que hablan sobre las Escrituras. Diría yo que hasta el siglo XVI, el tema del que se hablaba era el tema del canon. ¿Cuáles eran los libros que debían ser recibidos como Sagrada Escritura? Recién la cosa se define en el Concilio de Trento, oficialmente. Había, por supuesto, listas anteriores. Pero si vamos al origen de la formación del canon, a las primeras evidencias que hay de la formación del canon, bueno, la lista más antigua que tenemos, o las listas más antiguas que tenemos son 3 en el siglo II. Tenemos el llamado fragmento de Muratori, o el canon de Muratori. Ahí se mencionan, están las cartas, aparecen, las 2 de Timoteo y Tito aparecen mencionadas. Mediados del siglo II. Pero por lo que se sabe, porque recuerdan, Marción, también mediados del siglo II, primera mitad del siglo II, Marción, que pasó a la historia como el hereje, ¿no? El primer hereje en la historia de la Iglesia, Marción propone una lista de libros autoritativos. De hecho, es el primero que lo hace. Es el que le da la iglesia, el que le da la idea al resto de los creyentes de decir, che, definamos cuáles son los libros que vamos a leer. Y Marción, que era más paulino que Pablo, en su canon tiene 10 cartas de Pablo y el evangelio más paulino que hay, que es Lucas. Para Marción, lo que debía leerse como escritura era el evangelio de Lucas y 10 cartas paulinas. Marción no consideraba a las cartas pastorales como paulinas o no las conocía. Y la otra evidencia es una evidencia material. Tenemos un manuscrito, uno de los manuscritos más importantes que tenemos de las cartas paulinas, que es el llamado P46, Papiro 46, comienzo del siglo III. Está casi completo en la colección Chester Beatty en Dublín, en Irlanda. Ese papiro tiene fragmentos de varias cartas de Pablo, y en ese papiro no estaban las cartas pastorales. Es decir, a comienzo del siglo III, en un sector de la Iglesia, o no se conocían las cartas pastorales, o si se conocían, no se las copiaba junto con el resto de las cartas paulinas. Es decir, vuelvo a lo que decíamos al principio, el problema de las cartas pastorales no es un problema de la crítica bíblica moderna. Es un problema que tiene sus años, sus milenios, diríamos. Varios autores, entre ellos Carlos Gil, entre ellos Margaret MacDonald. Bueno, Elsa Tames es un poquito más cauta, ella data las pastorales a fines del siglo I, década del 90, por ahí, finales del siglo I. Pero varios autores hablan de una tercera etapa, de una tercera generación. Una tercera fase en la historia del legado de Pablo. Ahora ya no es el tiempo, como decía MacDonald, de la construcción de la comunidad, sino que es el momento de la protección de la comunidad. Hubo un momento donde las comunidades debieron ser construidas, donde nacieron las comunidades, la época de Pablo. Hubo un tiempo en el que las comunidades necesitaron ser mantenidas, y ahora, en una tercera etapa, MacDonald propone un tiempo de protección de esas comunidades que ya se consideran comunidades estables. Ya no son comunidades nacientes, como en las cartas paulinas,
las auténticas. Ya estamos hablando de una etapa en donde los autores o el autor de las cartas pastorales ya considera a esas comunidades destinatarias como comunidades estables a las que hay que proteger, a las que hay que cuidar. ¿De qué? Bueno, de la corrupción exterior, ¿no? De la influencia externa, pero también de la influencia o de las malas influencias internas dentro del grupo, y también conservar el depósito. De hecho, así, esa frase aparece en varios pasajes de las cartas pastorales. Conserva el depósito que has recibido, este depósito que has recibido. Hay que conservar eso que has recibido. Timoteo y Tito deben conservar aquello. Fíjense qué palabra, ¿no? Cuidar, conservar. Son textos que hablan de cuidar, de conservar, de proteger una tradición recibida. Eso no es Pablo en las auténticas. El Pablo de las auténticas no está preocupado en conservar. ¿Qué va a conservar si recién está naciendo todo? No, y si están haciendo, pronto me voy, así que ¿qué voy a conservar si nos vamos pronto? Yo también. Están Sí. las dos ideas, ¿no? O sea, nos vamos pronto en dos sentidos. Pablo se iba rápido de las comunidades y segundo, la parucía era inminente. Claro. Exactamente. Así que detrás de las pastorales, como su nombre lo indica tradicionalmente, hablamos de cartas pastorales recién en el siglo XVIII, se las empezó a llamar cartas pastorales a Timoteo y a Tito, pero bueno, es un nombre tradicional y todo el mundo sabe de qué hablamos cuando hablamos de cartas pastorales. El autor de las cartas pastorales es más un pastor que un misionero. Es más un pastor que intenta conservar la comunidad que la pluma del misionero que teníamos en las cartas auténticas. Perdón, ahí Carlos Gil también decía que era de un pastor a pastores, ¿no? Por eso después empezaron a llamar como cartas pastorales, porque también como era a pastores, personas que parecen que ya estaban establecidas en el lugar y que conocían todo lo que estaba pasando, ¿no? Que es un pastor, lo llamamos Pablo, que le escribe a otros pastores, Timoteo, Tito, en el mundo literario de las cartas, y que a su vez tienen que nombrar obispos, presbíteros, diáconos, ¿sí? Y toda la estructura eclesial que se ve en las cartas pastorales. Es decir, que, y de hecho, la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, ahí en el texto se dice, esto que viste en mí, enseñáselo a otros que puedan a su vez formar a otros, ¿no? Esta cuestión de no le vamos a llamar sucesión apostólica, pero esta cuestión de la sucesión de la tradición, hay una cadena de liderazgo, hay una cadena de mando que debe ser respetada, una cadena de jerarquía que debe ser respetada. Perdón, y justo ahí hay mucho lenguaje también, ¿no? De ejército, ¿no? En esto que vos decías, de esta jerarquía, porque él después dice que nadie soporta la fatiga como un buen soldado, ¿no? De Cristo Jesús. O sea, como que hay un lenguaje también ahí medio de mando, ¿no? De seguir como... Sí, o sea, sí. hay como un manejo del lenguaje también, como vos decías, esto de mando, ¿no? Sí, como de y es un lenguaje también novedoso, novedoso para lo que estábamos acostumbrados en las cartas paulinas. ¿Podría ser alguna especie de consejo supremo? O sea, como un grupo que se arma y tira, no sé, viste como un comité, un secretariado que tira, ¿cómo se llama? Tira instrucciones o sea, porque, a ver, vos le estás escribiendo a los obispos, le estás escribiendo a los pastores, y ¿qué autoridad tenés? Eso digamos, me cuestiono también, ¿no? Porque yo puedo escribir, pero no creo que el obispo de la iglesia metodista me dé bolilla, salvo de, qué lindo lo que escribiste, lo tomo, ¿no es cierto? Claro. O sea,
claro. No es que yo, Timoteo, o yo, Tito, o yo, Juancito, voy a decir, che, hagan esto, hagan lo otro. En tal caso, No, lo envía la a carta, médico, ¿no? la, car- Cararé. la- la carta está escrita bajo la autoridad de Pablo. A ver, Pablo ya estaba muerto, o sea que también sí, tenía que tener cierta autoridad esa persona que le escribió. es Porque que claro, yo puedo escribir bajo la autoridad de Bernola, por ejemplo. Decir, porque el profesor dijo esto, y entonces hagan así y hagan allá, y soy un versero, o dicen, no, está bien, vos dijiste, sos mi, no sé, mi buchón en la comisión. O sea, lo hago sí, medio sí, absurdo, pero medio sí, sí, tonto, sí, pero a sí, eso me sí, refiero. Tenés que tener una cierta autoridad no solo para escribir, sino para que después te den bolilla, sí, ¿no? Y que trascienda los siglos y lo haya metido dentro del canon, porque vos, por ejemplo, que yo, Irineo o Alberto Magno, cualquiera de los padres de la iglesia, no están dentro del canon y sin embargo son tipos que trascendieron, ¿no es cierto? En cambio, estos no sabemos inclusive si son Juan, Pedro, Diego y Luis. sí, No sé. ¿Me entendés lo que me refiero, no? sí, sí, está claro. Una cuestión abogaderil es esa, Hay, siempre. hay, Pablo está muerto, es cierto, pero hay una escuela paulina detrás que es lo que le da respaldo a estos textos. A ver, primero tenemos que plantear una cuestión que Richard Pervo lo deja claro. Eh, Detrás de las cartas pastorales hay, entiéndase lo que voy a decir, hay una ficción literaria. Es decir, hay un Pablo que le habla a un Timoteo y hay un Tito. Para nosotros, esto nos suena extraño para nosotros a oídos modernos, pero esto era muy común. La literatura de la escuela de los discípulos de Sócrates, que son cartas atribuidas a Sócrates. Era muy común en la literatura grecorromana. Eh, Entonces hay una ficción en el sentido de que además hay un montón de datos en las cartas pastorales muy puntuales. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, vení a ver pronto, antes del invierno, tráeme la campera que me lo olvidé y los libros que tengo ganas de tener algo para leer en invierno. Así termina el capítulo 4 de 2 Timoteo, ¿no? Tráeme la capa y los pergaminos y no sé qué. O sea, está creando una imagen de Pablo, primero de un Pablo muy estudioso, ¿no? Que quiere que le traigan los libros para estudiar. Eh, y además hay un montón de referencias personales a individuos, nombres, conflictos que Pablo tiene con personas. Pablo no es que no había tenido conflictos antes, pero por ejemplo, algo que queda claro de la diferencia. Pablo nunca mencionaba quiénes eran, nunca nombraba a las personas con las que discutían sus cartas. De hecho, tendríamos mucho menos problemas de interpretación si Pablo hubiera dicho, acá estoy hablando de fulano de tal. Y no lo dice. No lo dice en 2 Corintios, no lo dice en Gálatas, no lo dice en Filipenses. Habla de los superapóstoles, pero no dice a quién se refiere. En las cartas pastorales no deja lugar a duda. Están explícitas los nombres de las personas. Es decir, parece claro que las cartas están creando una ficción literaria. No que los destinatarios, como empezábamos la clase con la pregunta de María Luz, no que los destinatarios creyesen realmente que Pablo, que estaba vivo, le estaba escribiendo a Timoteo, que estaba vivo, no. Las comunidades ya sabían que Pablo estaba muerto, que Timoteo y Tito, esos colaboradores de Pablo que se supone que la gente conocía por hechos o por alguna carta de Pablo, porque en realidad Tito en el libro de los Hechos no se menciona,
es mencionado de pasada en alguna carta paulina. Bueno, serían esos personajes, pero tampoco es que las comunidades destinatarias creían que estos personajes estaban vivos, sino que hay una ficción literaria y lo que importa más allá de los personajes es el mensaje que se está transmitiendo. ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿Qué es lo que Pablo le diría a Tito y a Timoteo en este contexto nuevo que estamos viviendo? En esta situación nueva de comienzo del siglo II. Cuando uno mira los textos de las cartas pastorales, uno puede ver que, después si tienen la Biblia a mano, mírenlo. Uno compara las 3 cartas pastorales y uno ve que la carta que tiene un encabezamiento más largo y más complejo es Tito. Chequenlo si quieren en los textos. Tito es la carta de las 3 que tiene el encabezamiento más extenso. Después miramos la primera carta a Timoteo y vemos que el encabezamiento es muy breve y prácticamente no tiene un cierre epistolar al final del capítulo 6. No hay saludos, no hay nada. Y la segunda carta a Timoteo, de las 3, es la que tiene el cierre epistolar más extenso. Toda esta referencia a los pergaminos, y fulanito me dejó y ahora conmigo está tal. Esta cosa de que sea amiga con Marcos. Todo eso es el final de 2 Timoteo. Por ese comienzo extenso en Tito, ese final extenso en 2 Timoteo y ese cortito encabezamiento y cortito final de 1 Timoteo, es que algunos autores dicen, si esto fue un corpus, el orden de ese corpus habría sido Tito, 1 Timoteo, 2 Timoteo. O sea, no en el orden que está en el canon. Recuerden que los libros en el canon están ordenados por extensión. Si eso hubiera sido un corpus, habría que entender que la primera posiblemente haya sido Tito. La lógica sería seguir leyendo la primera carta a Timoteo y sí dejando al final 2 Timoteo, que tiene toda la intención de ser, sí, totalmente. La 2 Timoteo tiene toda la intención de ser la carta que intenta despedir a Pablo. Ahora, intenta despedir no a cualquier Pablo. Hay un intento en las cartas pastorales de... A ver, el autor de las pastorales es muy posible que conoce el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos también, ¿se acuerdan que habíamos dicho que a Pablo lo conocemos a través de sus cartas principalmente, las cartas auténticas, y en una segunda instancia a través de Hechos, porque Hechos es una interpretación de Pablo. El Pablo que nos Lucas podría haber estado metido en la redacción ¿De estas qué? cartas pastorales. No lo sabemos. No, La por verdad es que tiempo, podría ser o... sí, no, Sí, o sea, es contemporáneo, a eso me refiero. podría hacerlo. La datación hay algunos que dicen, no, Lucas Hechos son de finales del siglo I, otros dicen, no, Lucas es de finales del siglo I, Hechos es de comienzo del siglo II, siendo así serían contemporáneos las pastorales. De todas formas, si es Lucas, el colaborador de Pablo, el autor de la obra lucana, eso es un tema de discusión. Porque la obra Pero hay una lucana discusión sobre es eso. anónima. Sí, claro. Sí. ¿Sí? No, por eso pregunto porque me parece interesantísimo el tema. Que se relacione, eso nunca, te juro que nunca lo había escuchado, que se relacione una de las cartas deuteropaulinas con Lucas, o sea, o con los autores de hecho. Yo digo Sí. Lucas, me refiero al Sí, grupo, sí, ¿no? está claro. El grupo editor de Lucas, Sí. pero digo, Después mirá, por ejemplo, compará el discurso de despedida de Hechos 20 que mencionábamos antes con los ancianos de Éfeso en Mileto con 2 Timoteo capítulo 4. Y se puede ver que hay varios puntos de contacto. Entonces, así como decíamos que
en el libro de los Hechos, la imagen que tenemos de Pablo es una interpretación de Pablo, varios años después de muerto Pablo. Con las cartas pastorales pasa algo parecido. El que se está despidiendo en 2 Timoteo es el mito de Pablo. Es decir, es con cómo un Pablo lo más grande, el Pablo más grande y sin equivocaciones posibles, se puede haber despedido de manera épica, ¿no? Y ahí tenemos el texto de, ¿no? Y la barca está por partir, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, un texto maravilloso. Es una despedida épica, a pesar de que después él dice, estoy por morir, qué sé yo, pero tráeme los libros, tráeme el manto, porque si me muero, que me encuentren leyendo. Eso habrá dicho en la lápida de Pablo. ¿Cuál es la historia que se refleja detrás de las cartas pastorales? La historia me refiero a la historia que se cuenta. Bueno, Tito y Timoteo, que representan personajes que parecen ser parecidos. Las cartas, de hecho, son bastante parecidas, pero que tienen entre sí algunas diferencias. Los dos parecen ser jóvenes en una cultura en la que no nos olvidemos que el promedio de vida era de 40 años, 45. Pero ambos parecen ser jóvenes. En ambas cartas, tanto a Tito como a Timoteo, se les habla de su juventud. Parecen ser inexpertos en la tarea que tienen. En eso no coincide demasiado con la figura histórica, por ejemplo, del que más conocemos, o del que más referencia tenemos, que es Timoteo. Timoteo es colaborador de Pablo desde la primera carta a los tesalonicenses. Que se Está bancó ahí, toda, ¿no? Sí, y a está Pablo ahí, está en el Sí. remitente de varias de las cartas. Entonces, ese joven inexperto que aparece como destinatario de las cartas que llevan su nombre, bueno, parece condecir con lo que uno sabe de Timoteo por todas las referencias que hay de él en las cartas paulinas. Parecen ambos, se los describe como personas sin experiencia y de hecho tal vez no muy competentes para la tarea, porque todo el tiempo se los tiene que alentar, a Timoteo especialmente, ¿no? Que no te amedrenten, que no te tengan en poco, hacete valer, como que estás todo el tiempo queriendo levantarles el ánimo, la autoestima en su vínculo con la comunidad. Perdón, profe. Dale. Y parece también como que, si uno lee, o sea, yo hice una mirada rápida así mientras estabas, si uno empieza con Tito y termina con segunda Timoteo, siento que es como un paso a paso de lo que tenés que hacer en una iglesia, ¿no? Porque, bueno, institución de presbíteros, cómo defenderte con los falsos doctores o los falsos profetas, o sea, los deberes que deben hacer, o sea, siento que es como bueno, te voy a explicar cómo se hace la cosa acá. Y Sí. siento como que va con ese tono, ¿no? Y Porque es como que, bueno, los deberes que deben hacer, los y en consejos. definitiva, esa, si me permiten de vuelta la expresión, esa ficción literaria está pensada para las nuevas generaciones que necesitan tener algunos criterios para la designación de obispos, para la designación de diáconos, para la designación de presbíteros. Entonces es una ficción literaria de Pablo escribiendo a Timoteo y Tito, pero que de alguna manera se termina transformando en una especie de lo que se debe hacer. Y la verdad es que lo que se debe hacer es, en gran parte, adaptarse a un tipo de sociedad, que es la sociedad grecorromana, y a la casa patriarcal grecorromana. La iglesia es casa de Dios. Esa expresión aparece en las cartas pastorales. Así es como debes conducirte en la casa de Dios. El oikos tu Theou es la casa de Dios, la iglesia.
Bueno, es una expresión que la decimos en la liturgia, la cantábamos en viejas canciones, pero más allá de eso, la expresión casa de Dios, en esa casa hay un Dios que es el patriarca. Y hay un ordenamiento, como en toda casa patriarcal. Y ese ordenamiento es el que queda reflejado en las cartas pastorales, en el vínculo entre hombre y mujer, en el vínculo entre amos y esclavos. Y también se dice algo con respecto al tema de los jóvenes, y también del vínculo entre padres e hijos, cuando se dice que tanto los obispos como los diáconos deben gobernar bien su casa. Porque ¿cómo no van a conducir a la iglesia de Dios si no saben gobernar su casa? El pater familias tiene el encargo de gobernar en su casa. Sí, Daniel. Se habrá escuchado eso de las personas diciéndole sea al pastor, ¿no? Bueno, Claro. más allá de eso, no, y es interesante uno con la lectura que tuvimos que hacer para las cartas anteriores, pero parece perfecto para ahora, es Sí, también este descontrol de mujer, del rol de la mujer. Como por lo que muestra ahí un poco Carlos Gil y McDonald, es como, bueno, lo que pasa es que se descontroló tanto el rol de la mujer, el rol de esto de los jóvenes, ¿no? Que no se tenga poco su juventud y toda esta cosa, ¿no? Como que había un, sí, como un, o sea, un descontrol de sentido social, porque la iglesia estaba planteando una idea donde afuera no fluía eso. Entonces, y ahí toca el tema de la viuda, toca el tema de, bueno, de las mujeres, del rol de la mujer dentro de la iglesia y todo. Entonces creo que también esto es como, bueno, está todo bien, tenemos que reorganizarnos, ¿no? Entonces creo que va también unido mucho a la lectura que teníamos que hacer para la carta anterior. sí, porque en el texto de Carlos Gil, Gil habla de Efesios y Colosenses, pero también anticipa y menciona también las cartas pastorales. Pero sí, es tal cual. En el texto de El Satames se van a encontrar con que ella habla de esta cuestión del tema el tema de la mujer, donde más está explícito es en 1 Timoteo, que es la carta la que está, de la que trata el libro de luchas de poder. Hay muchas referencias a la mujer, no solamente la tradicional del capítulo 2, de que callan en la congregación porque no les es permitido hablar. Está toda la problemática en torno a las viudas, y las viudas que en verdad lo son, y aquellas mujeres que aparentemente habían optado por no casarse, y cómo el Pablo de las pastorales les dicen, no señor, cásense, porque, porque hay que guardar un status quo. La mujer debe estar casada y debe tener hijos porque ese es su rol social, ¿no? Por eso el Pablo de las pastorales dice que la mujer se salvará engendrando hijos, en el capítulo 2. Pero toda la problemática en torno a las viudas, también se habla de, yo creo que es la segunda carta de Timoteo, de las mujeres que son seducidas por habladurías y los chismes. Hay un montón de referencias bastante misóginas en las cartas Perdón, pastorales. a Sí, mí me llama, como que una vez tuve que hacer hice un estudio de las mujeres en el Evangelio de Juan, y no sé si, bueno, fechada más o menos parecida y cerca, ¿no? Pero eso me llevó a pensar en cómo también otros escritos, otros autores, muestran a la mujer como en un momento de, o sea, como las mujeres, ¿no? Las primeras que ven a Jesús, o sea, como un rol de mujer como muy fuerte. Bueno, las relecturas que se hace hoy en día, ¿no? Investigadores y todo, como que le están dando énfasis a eso, y cómo se ve la reacción en estas cartas y son más o menos contemporáneas, ¿no? De algunos evangelios o un poco sí, posteriores. Es sí, interesante. porque conviven, es interesante porque conviven, ahí se ve la pluralidad de los cristianismos, de los orígenes, como vos me decías la otra vez, porque no es que hay una posición en textos que son contemporáneos,
no hay una posición con respecto al tema del lugar de la mujer. En la obra lucana, en Hechos, por ejemplo, hay un gran protagonismo. Bueno, en el Evangelio también. El Evangelio de Juan, como vos lo mencionás, también está muy presente. Pero bueno, también tenés otros textos, las pastorales, la primera carta de Pedro, un poquito el Evangelio de Mateo, poquito. Igual Mateo es un poco anterior. Y esto se va a profundizar después en muchos de los padres del siglo II, tanto en la generación de los padres apostólicos como los apologistas. Esto se va a profundizar, esta cuestión de... Curiosamente, los textos más progres con respecto a la mujer están en los apócrifos del Nuevo Testamento. En evangelios apócrifos, como el Evangelio de María Magdalena, o como uno de los hechos apócrifos, que es se llama los Hechos de Pablo y Tecla, que justamente habla de una mujer que había decidido no casarse, mantenerse virgen, y todas las problemáticas que eso le causaba a esta mujer por no adaptarse mira, no me acuerdo, al contexto social, o al mandato social. Los Hechos de Pablo y Tecla, si mal no lo recuerdo, son del siglo III, o sea, son un poco posteriores. Pero es un poco la misma cuestión que se ve, ¿no? Pero los textos más progres en cuanto a eso en el cristianismo del siglo II, III, no se ve tanto en los textos más ortodoxos, sino en los heterodoxos. Bueno, bien, podríamos mencionar varias cosas más, pero lo vamos a dejar acá. Aprovechen el texto bueno, el de Barbaglio está muy bien, pero el de Tames sobre todo, y si como María Luz tienen ganas de seguir adelante con la lectura, péguenle para adelante porque siempre vale la pena leerla a Elsa Tames. Bueno, nos mantenemos en contacto, ¿les parece? Y bueno, si Dios quiere, nos vemos el próximo viernes. Gracias. Así va a ser. Nos vemos. Un abrazo, Chao, buen fin de... igualmente.